Buenas tardes, mi nombre es Joel Santiago Castillo Páez, soy del grado décimo y esta es mi exposición sobre el teatro del siglo XV, más reconocido como el siglo de las innovaciones, y el siglo XVI, reconocido como el siglo de las colonias. Bueno, el teatro del siglo XV es el género que menos se desarrolla en esta época. Continúa el teatro religioso de tradición medieval y aparece una nueva generación que inicia el teatro renacentista, pero el género teatral más interesante del siglo XV lo constituye el teatro para ser leído, a imitación de la comedia humanística italiana, modalidad a la que pertenece la Celestina. El teatro del siglo XVI comenzó escribiendo un teatro religioso y evolucionó a un teatro profano en el que incluía temas mitológicos. Tiene interés en la evolución teatral posterior porque aparece el típico personaje bobo, es decir, un personaje gracioso tan característico del teatro barroco. Bueno, desde el punto de vista de la historia teatral en el siglo XVI, se producen unos cambios fundamentales para la evolución del teatro posterior. La consolidación de los centros urbanos, al igual que propició la aparición de géneros literarios nuevos, como el de la novela picaresca. Amplió y afianzó un nuevo público teatral ávido de entretenimiento y potencialmente dispuesto a conseguirlo pagando el precio de una entrada al lugar que habían ocupado y que seguirían ocupando la nobleza o la iglesia como potenciales mecenas del dramaturgo. Vendría a incorporarse ahora un público urbano de extracción social heterogénea, pero con una amplia base procedente de las capas medias y populares, que iba a condicionar la aparición de las primeras compañías de actores profesionales y estaba llamado a convertirse, especialmente a partir de la aparición de los primeros teatros comerciales, en una especie de nuevo mecenas de un tipo de dramaturgo también más profesional. Bueno, la consolidación de los centros urbanos, pues bueno, como ya lo dije, al igual que propició la aparición de géneros literarios nuevos como el de la novela picaresca. Este pues amplió y afianzó un nuevo público teatral. Eh, Tenemos también bueno, dentro del teatro tenemos las comedias a noticia, que son comedias realistas y con un lenguaje sencillo. También tenemos las comedias a fantasía, que son comedias en las que aparecen temas imaginativos, pero con verosimilitud. El teatro es religioso, que, bueno, las primeras manifestaciones son religiosas que representaban algunas escenas de la vida de Jesús, representación del nacimiento del Señor Gómez Manrique. También está el teatro profano, que sustituirá al religioso, ya que pues dejará de representarse en los atrios de las iglesias y pasará a representarse en la plaza del pueblo como forma de diversión para los habitantes, piezas burlescas de los juegos de escarnio, tema amoroso y pastoril. Bueno, una definición del teatro, más que pues, principalmente, ya que hay que tenerlo demasiado claro, es que el teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Se representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo. Bueno, el teatro del siglo XV. La actividad teatral se halla vinculada en este momento a los lugares en los que se desarrollan las diversiones populares o las celebraciones religiosas como el Corpus o la Navidad. A final del siglo, el teatro se introduce también en los palacios, donde se realizan los festejos cortesanos. Eh, el teatro del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, se instalaron algunos teatros en patios interiores que estaban rodeados de casas, corrales. La aparición de un teatro estable supuso cambios notables, como el nacimiento de compañías teatrales profesionales. Fueron importantes los corrales de Sevilla, Madrid y Valencia. En ellas se representaba obras religiosas y también se hacía teatro profano. Uno de los grandes autores de, pues, de este teatro fue Lope de Rueda.
Bueno, las características del teatro del siglo XV. Eh, las características del teatro del siglo XV es que este teatro perdura la herencia religiosa, la vitalidad del teatro popular, pero algunos empezarán a experimentar como temas profanos, escenas poéticas y variedad de personajes. Em, Otra característica es que surgen dos corrientes, el teatro religioso y el teatro profano, que, bueno, como ahorita lo expliqué, ahí ya está claro. Eh, Otra de las características es que este tipo de teatro se representó en universidades y escuelas. Este formaba pues una parte de un programa académico con la finalidad de acostumbrar al estudiante latín coloquial. Eh, las características del teatro del siglo XVI son que, bueno, durante el siglo XVI asistimos a una auténtica revolución cultural que fue encabezada por el teatro como un género literario que llegó al público masivo. Están, bueno, las comedias, que en el siglo XVI todas las obras de teatro se denominaban con el nombre de comedias y pues por lo tanto no hablamos en ningún momento de piezas teatrales ni obras, sino que siempre haremos referencia a las comedias del momento. Está el tema, que es súper importante, ya que bueno, los temas de las comedias del siglo de oro eran muy variados, pero en general se solían presentar situaciones cotidianas con toques humorísticos para hacer una sátira de la sociedad y al mismo tiempo entretener al público. Está la estructura que normalmente las obras escritas durante el siglo XVI se componen por tres actos, una norma establecida por Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias y que establece así una unanimidad a la hora de crear obras teatrales. Tenemos también el estilo que en el siglo de oro las comedias estaban escritas en verso y de hecho no encontramos apenas creaciones literarias que estén hechas en prosa. Bueno, también está la tragicomedia, que es el estilo que más predominó durante el siglo de oro español, que fue el de la tragicomedia. Es decir, la mezcla de historias que se movían entre la tragedia y la comedia, creando así un género más próximo y cercano a la vida de misma. La importancia del olor. Y por último, otra de las características del teatro en el siglo de oro español es que el tema del honor aparecía sobremanera en la que gran mayoría de las comedias, aparecía sobremanera en la gran mayoría de las comedias. Y bueno, esa fue mi exposición sobre el teatro del siglo XV y el teatro del siglo XVI. Muchas gracias.